Llegaste porque hay un ruido constante en tu cabeza que no acepta descanso y porque, aunque te prometiste soltar, hay un nombre que vuelve como un eco cada vez que la casa se queda en silencio. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque intuyes que hay una forma distinta de vivir cuando alguien ocupa demasiado espacio en tu mente y porque te hartaste de repetir los mismos patrones, revisar un chat antiguo, imaginar respuestas que no llegan, reconstruir escenas que ya pasaron. Hoy voy a hablarte sin rodeos, voy a mostrarte por qué ocurre esto y cómo romper ese bucle sin pelearte contigo, y voy a llevarte paso a paso hasta una llave concreta que, cuando la tengas en tus manos, convertirá esa inquietud que te acompaña en un estado de calma sostenida. Pero no voy a precipitarme. Esa llave está reservada para el final, cuando todo lo anterior esté listo para sostenerla, y te aseguro que no es una frase bonita ni un truco de motivación pasajera. Es un cambio de enfoque tan simple y tan profundo que si lo aplicas empezarás a notar el silencio adentro, aun cuando afuera nada cambie. Tal vez has probado de todo: bloquear para desbloquearte, distraerte para olvidarte, repetir mantras para convencerte. Y sin embargo, en los momentos menos pensados, la mente vuelve a ese rostro y a esas conversaciones como si allí hubiera algo por resolver. Lo que te voy a proponer hoy no es que reprimas ni que te hagas la fuerte, porque ya viste que la fuerza bruta del no voy a pensar se quiebra a la primera oportunidad. Lo que vamos a hacer es entender el mecanismo, desactivar los engranajes que lo alimentan y redirigir la energía a tu favor. No quiero que te quedes solo con ideas sueltas. Vas a ver cómo se forma el hábito de pensar en alguien, cómo se protege a sí mismo, cómo engaña con justificaciones muy convincentes y cómo, con un par de decisiones bien tomadas, empieza a desarmarse sin que tengas que convertirte en una persona fría o indiferente. Antes de avanzar, necesito que te des permiso para escucharte con honestidad. No necesitas justificar a nadie ni culparte por nada. Lo que haces, lo haces porque la mente aprendió que pensar sin parar te daba de alguna manera una sensación de control. Si piensas, sientes que previenes, que anticipas, que reduces el riesgo de volver a herirte. Pero hay una verdad que cuesta admitir: pensar de más no te protege, te desgasta. Es como correr en una cinta que no te lleva a ningún sitio. Te agota, te saca el aire, pero sigues en el mismo lugar. Hoy no vamos a correr más. Hoy vas a aprender a bajarte de esa cinta y a caminar en el único piso que sostiene de verdad: tu presente. Quiero que te imagines por un momento lo que significaría recuperar tu atención como quien recupera un tesoro que había dejado olvidado. Imagina que vuelves a dormir sin sobresaltos, que abres el teléfono sin ese microtemblor de anticipación, que puedes estar en un café sin reconstruir escenas que te roban el ahora. No te estoy vendiendo humo. Te estoy describiendo un resultado posible y alcanzable cuando entiendes que el problema nunca fue la persona en sí, sino el hábito invisible de volver a ella con tus pensamientos cada vez que aparece un hueco adentro. Y aquí está la promesa que voy a sostener hasta el final. Te voy a entregar un proceso para cortar el suministro de ese hábito, junto con la pieza maestra que lo convierte en algo innecesario, una pieza que muy pocos aplican bien porque intentan saltarse los pasos. No lo harás esta vez vas a construir sobre roca, no sobre arena. Tal vez te preguntes si este camino sirve incluso cuando el vínculo fue profundo, cuando hubo promesas, cuando quedaste con preguntas sin respuestas. Justamente por eso es que sirve, porque no se basa en que la otra persona haga nada ni en que el pasado cambie. Se basa en lo único que realmente puedes tocar: tu manera de prestar atención. A lo largo del video te voy a ir dejando pequeñas pistas, señales que irán preparando tu mente para soltar sin violencia. Verás el origen del bucle, reconocerás las señales de que estás cayendo en él, aprenderás a detectar el clic exacto en el que decides quedarte atrapada y, sobre todo, aprenderás a pasar al otro lado con un gesto que parece mínimo, pero que, repetido, reescribe tu biografía emocional. Quiero que confíes en algo más. No voy a dejarte a medias. Voy a mostrarte más adelante historias reales de personas que atravesaron esta misma obsesión
y volvieron a vivir con la ligereza de quien ya no se persigue por dentro. Te voy a contar cómo una mujer que llevaba meses rumiando el mismo mensaje cambió una sola variable en su día y con eso dejó de abrir conversaciones antiguas para empezar a abrir posibilidades nuevas. Y te voy a mostrar cómo un hombre que creía que pensar era igual a amar, descubrió que, en su caso, pensar era igual a postergar su vida. No quiero que solo me escuches, quiero que te veas ahí, que te reconozcas, que te sientas acompañada mientras atravesamos el puente juntas. Sé que quieres la clave ya, pero no hay nada más cruel que entregar una herramienta poderosa a una mente que no está lista para sostenerla. Primero vamos a limpiar el terreno, a nombrar lo que duele, a entender por qué tu cabeza vuelve una y otra vez a la misma escena y recién entonces, cuando hayas sentido el alivio de reconocer el patrón, vas a recibir esa última pieza que cierra el círculo y hace que la necesidad de pensar se disuelva por sí sola. Te lo digo con todas sus letras. Esa revelación final es indispensable para conseguir el resultado que estás buscando y la vas a necesitar tanto como el aire cuando llegue el momento de usarla. Por eso, quédate. Cada minuto tiene una intención. Cada idea prepara la siguiente. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué nada de lo anterior fue un rodeo, sino la preparación exacta que tu mente necesitaba para entregarte la paz que mereces. Respira. Colócate aquí. Ahora, deja que mis palabras te acompañen como si fuéramos caminando al mismo paso por un pasillo que al principio parece estrecho, pero que se va abriendo a medida que avanzamos. En la próxima parte vas a mirar de frente el verdadero rostro del problema, sin disfraces románticos ni autoengaños consoladores, y cuando lo reconozcas, el camino de salida empezará a dibujarse con una claridad que quizá no habías sentido en mucho tiempo. Y ahora que ya hiciste el primer movimiento de honestidad contigo, que te diste cuenta de que ese rumor constante en tu cabeza no es una prueba de amor, sino un hábito que se activa sin pedir permiso, vamos a mirar de frente el verdadero rostro del problema para que puedas reconocerlo en el instante exacto en que intenta tomarte, porque solo nombrando con precisión lo que te ocurre, podrás empezar a tener poder sobre ello y no al revés. Lo primero que quiero que notes es que no se trata de una simple costumbre de pensar en alguien. Es un circuito completo que se enciende cuando tu mente percibe riesgo afectivo. Cuando algo en ti interpreta que podrías perder un vínculo, una imagen, una promesa, una versión idealizada de lo que fuiste o de lo que creíste que podías ser con esa persona. Y ese circuito, para mantenerse encendido, necesita combustible en forma de recuerdos, preguntas sin respuesta, lecturas entre líneas, proyecciones del futuro, interpretaciones de silencios y hasta inventarios de señales que confirmarán lo que ya decidiste que es verdad. Detrás de cada "solo voy a revisar el chat una vez más", hay una microdescarga de dopamina que le recuerda a tu cerebro la emoción de la apuesta, el sistema de recompensa intermitente que te enseñó que a veces hay respuesta y a veces no, que a veces te miran y a veces no, que a veces te escriben con intensidad y a veces desaparecen. Y esa intermitencia, lejos de soltarte, te engancha más fuerte, porque la mente se vuelve cazadora de patrones y no tolera quedarse sin resolver un enigma que siente personal. No es casualidad que la noche sea el territorio preferido de este bucle, cuando las defensas están bajas y el silencio de la casa se llena de fantasmas de lo que pudo ser. Y no es casualidad que lo que en el día parece solo pensar tantito, a medianoche se transforme en un interrogatorio sin fin de por qué dijo eso, por qué no lo dijo, qué habrá querido decir con ese emoji, por qué no vio tu historia si viste que estuvo en línea, por qué parece feliz en esa foto si hace 2 semanas te dijo que te extrañaba. Todo ese teatro mental te deja exhausta al amanecer y al mismo tiempo te da la falsa sensación de estar haciendo algo, como si pensar fuera moverse, cuando en realidad sigues inmóvil, atada al mismo punto. Quiero que te mires con compasión aquí, porque no eres débil por estar en este ciclo, eres humana. Tu sistema nervioso cree que está previniendo una herida, cree que si controla cada variable, tal vez evite la repetición del dolor, pero el precio que estás pagando es carísimo. Pierdes sueño, disminuye tu energía,
Tu foco se fragmenta, tu trabajo rinde menos, te irritas con facilidad y lo peor, empiezas a desconfiar de ti, de tu criterio, de tu capacidad de decidir sin la confirmación de ese otro cuya presencia, real o imaginaria, se ha vuelto juez y parte de tu día. Si pudiéramos grabar por un momento el diálogo interior en esos episodios, escucharíamos una mezcla de abogado defensor y detective, una voz que suplica explicaciones y otra que busca pruebas en cada detalle, y ninguna de las dos te devuelve la paz, porque ambas compiten por un mismo objetivo imposible: encontrar certeza en lo que no depende de ti. La mente empieza a jugar con tres ilusiones que son trampas perfectas: la ilusión del control, la ilusión de reciprocidad y la ilusión de cierre. La ilusión del control te dice que si piensas lo suficiente, podrás predecir la próxima jugada del otro y entonces protegerte. Así justificas pasar horas reconstruyendo escenas hasta el detalle más mínimo. La ilusión de reciprocidad te susurra que si tú piensas, el otro, de alguna forma, sentirá tu intensidad y responderá en la misma medida. Y así te quedas esperando señales que nunca llegan con la fuerza que deseas. Y la ilusión de cierre te promete que cuando consigas la respuesta verdadera al por qué se alejó o al por qué volvió, por fin descansarás. Pero el cierre no llega porque no depende de la cantidad de pensamiento, depende de la aceptación de lo que es. Mientras tanto, el cuerpo carga con todo. El pecho se aprieta cuando una notificación suena en un horario inusual. El estómago se encoge si ves una historia que no te esperabas. La respiración se corta con cada en línea que no deriva en un mensaje y la cabeza late con una tensión que se vuelve paisaje, como si ese fuera tu estado natural. Te habrás dado cuenta de que el celular convertido en un altar portátil facilita la devoción a esta obsesión. Notificaciones, estados, última conexión, fotos nuevas, canciones que aparecen de repente, todo alimenta la búsqueda de sentido. Y así como hay adicciones que se sustentan en sustancias, esta se sostiene en microestímulos que parecen inocentes, pero que agregados forman una cadena. No se trata de demonizar la tecnología. Se trata de entender que tu mente busca patrones para calmar la ansiedad, y si le das un océano de datos ambiguos, nadará hasta el agotamiento sin encontrar orilla. En ese océano, además, opera la idealización, esa edición subjetiva de la realidad que recorta lo malo y amplifica lo bueno, que recuerda 3 momentos perfectos y olvida 10 señales de desajuste, que pega con cinta adhesiva una película coherente para tolerar la duda. Y el problema no es que idealices, el problema es que actúas como si esa idealización fuera un mapa preciso de lo que tienes enfrente. Y entonces te duele no la persona real, sino el personaje que tu mente escribió con tus miedos y tus deseos. Quiero que notes otra cosa que suele pasar desapercibida. Cuando el pensamiento se instala, coloniza tus rutinas. Dejas de comer con paciencia, comes rápido y sin registrar sabores, aceleras el paso al caminar como si llegar antes a algún lugar resolviera algo, postergas decisiones sencillas porque tu cabeza está ocupada resolviendo lo importante, y cuando por fin te sientas a descansar, aparece un vértigo que no entiendes, una inquietud que te empuja de vuelta al teléfono o a la memoria para retomar la persecución. Este no es un defecto de carácter, es una red neuronal reforzada por repetición. Cada vuelta alimenta la siguiente y cada microalivio al entender algo nuevo se convierte en la razón para seguir buscando, aunque no lo llames así. Por eso cuando alguien te dice no pienses, sientes que te pide que respires bajo el agua. Por eso cuando intentas ocupar la mente en otra cosa, esa otra cosa se te escurre de las manos. Porque no se trata de llenar el tiempo, se trata de recuperar el mando de tu atención. Y aquí aparece una verdad que empieza a abrir espacio. No todo pensamiento merece ser atendido, no toda urgencia es real, no toda sensación de peligro exige acción. Hay además un componente de identidad muy sutil que sostiene el bucle y que casi nadie menciona. Cuando piensas de más en alguien, tu mente llena el vacío de lo incierto con una versión de ti que está constantemente esperando ser elegida, validada o confirmada. Es cruel, lo sé, pero es liberador verlo.
porque te permite entender que no estás solo pensando en esa persona, estás pensando en quién crees que eres para esa persona, estás negociando tu valor en una ecuación clandestina en la que el parámetro principal es la respuesta ajena. Por eso duele tanto el silencio, porque no es solo ausencia de palabras, es ausencia de confirmación, y por eso te cuesta tanto quedarte quieta, porque en la quietud aparecen las preguntas que de verdad importan. ¿Qué me estoy contando sobre mí cada vez que vuelvo allí? ¿Qué versión de mí sostengo cuando me aferro a este pensamiento? ¿Qué parte de mi vida estoy postergando cada vez que le doy prioridad a esta incertidumbre? No te pido que te castigues con estas preguntas, te pido que las uses como luz, porque cuando la luz entra, el laberinto muestra salidas que antes estaban, pero que no veías. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya reconoces escenas concretas. La tarde en la que juraste que no ibas a escribir y terminaste enviando un ¿cómo estás? La mañana en la que dijiste que no mirarías sus redes y acabaste revisando cada historia, la noche en la que te prometiste dormir y te sorprendiste a las 3 calculando probabilidades de reencuentro. No eres la única, no estás defectuosa, simplemente aprendiste a calmar la ansiedad con pensamiento y confirmación externa, y hoy vas a aprender una forma distinta que, aunque al principio se sienta rara, es la que te devuelve la dignidad de estar en tu propio centro. Para eso necesitas dos cosas: ver el mecanismo con crudeza y, acto seguido, aceptar que no se apaga con fuerza bruta, se apaga con comprensión y con decisiones pequeñas tomadas en los momentos clave. Voy a acompañarte en esos momentos y voy a darte el lenguaje con el que podrás hablarte cuando la mente quiera arrastrarte de nuevo. Un lenguaje que no pelea contigo, que no te minimiza, que no te avergüenza y que sin embargo te sostiene firme en un nuevo lugar. Sé que anhelas soluciones y te prometí que las habrá. Pero antes de entrar en técnicas, quiero entregarte una idea que va a ordenar todo lo que viene y que cuando la integres te ahorrará años de vueltas. Lo que llamas pensar demasiado no es una prueba de intensidad afectiva, es una estrategia de evitación. Evitas sentir lo que hay que sentir, evitas cerrar lo que hay que cerrar por dentro, evitas mirarte donde más te cuesta. Por eso la mente se ofrece a pensar, porque pensar despiadadamente parece más tolerable que sentir con honestidad, y porque fantasear con lo que podría ocurrir mañana parece más seguro que aceptar lo que está ocurriendo hoy. No te estoy pidiendo que te lances al vacío sin red, te estoy proponiendo construir una red contigo, con tus recursos, con tus valores, con tus límites, y desde ahí sí, sentir lo que haya que sentir hasta que deje de doler como duele ahora. Te prometo que se puede y que en las próximas partes vas a ver cómo. Quiero que cierres un segundo los ojos y te visualices realizando un gesto pequeño que para ti simbolice retomar el mando. Puede ser apoyar los pies en el suelo con firmeza, enderezar la espalda, soltar la mandíbula, cualquiera que te recuerde que aquí y ahora hay un cuerpo presente, una vida que está sucediendo más allá de ese nombre que se repite. Cada vez que el bucle te intente tomar, vamos a usar ese gesto como ancla. Y más adelante te enseñaré a unirlo con una práctica sencilla que corta el combustible de la rumiación en menos de 90 segundos. Esa práctica es parte de la llave final que te entregaré cuando hayamos preparado el terreno, y te la voy a explicar con precisión para que no dependas de mi voz, sino de tu propia capacidad de aplicar lo aprendido incluso cuando estés sola. Pero no nos adelantemos, falta un paso crucial. Porque si el rostro del problema ya se está dibujando con claridad, lo que viene ahora es detectar el error invisible que lo alimenta sin que te des cuenta, ese malentendido profundo que confundió amor con necesidad, atención con aprobación y vínculo con salvación, y que se instala como una sombra amable detrás de cada pensamiento repetido. Así que en la siguiente parte vamos a desnudar ese error. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y a abrir el espacio donde por fin tus pensamientos pueden descansar, porque ya no cargan el peso de sostener lo que no les corresponde. Ese error invisible que silenciosamente ha venido alimentando el bucle
no es otra cosa que la confusión entre amor y necesidad, entre interés genuino y carencia, entre vínculo y salvación personal. Y mientras esa confusión gobierne por debajo de todo lo que piensas, tu mente seguirá creyendo que pensar más es amar mejor, que obsesionarte es sinónimo de profundidad afectiva y que darle vueltas a cada detalle es una especie de lealtad emocional, cuando en realidad es la señal más clara de que te abandonaste a ti para sostener una ilusión que te prometía seguridad, porque lo que se mueve ahí no es el latido limpio del cariño, sino el temblor del miedo a quedarte sin piso, sin espejo y sin historia. Cuando la necesidad se disfraza de amor, la mente convierte a la otra persona en un regulador emocional. Si aparece, respiras; si no aparece, te asfixias. Si contesta con entusiasmo, te elevas; si responde seco, te desplomas; si proyecta planes, te ordenas; si se retrae, te desmoronas. Y ese sub y baja no es amor, es dependencia de una señal externa para validarte por dentro. Es haber delegado tu estabilidad en una fuente caprichosa que hoy está y mañana no. Por eso tu cabeza anda ansiosa recolectando pruebas. Por eso interpretas silencios como amenazas y gestos mínimos como absoluciones. Por eso el solo pienso en realidad es solo intento no sentir el vacío. Y ese vacío no es la ausencia del otro, es la ausencia de ti en tu propia vida. Si pudiéramos filmar con cámara lenta el instante en que el error se activa, veríamos una escena muy sutil. Una sensación diminuta de inseguridad te roza el pecho. Una duda casi imperceptible sobre tu valor se enciende, una memoria antigua de desprotección asoma la cabeza y antes de que alcances a ponerle nombre, la mente ofrece un atajo. Pensemos en él o en ella, ubiquemos su última señal, recordemos su último gesto, proyectemos su próxima respuesta. Y al aceptar ese atajo, sin darte cuenta, le concedes a la otra persona la potestad de calmarte, de organizarte, de darte norte, como si su reacción fuera un termómetro de tu dignidad, de tu atractivo, de tu lugar en el mundo, y ahí el amor queda relegado, porque amar es ver, no necesitar para existir. Amar es elegir, no usar para respirar. Amar es cuidar, no colonizar. Amar es presencia, no persecución. En ese contexto, idealizar se vuelve inevitable, porque si lo necesitas para calmarte, tienes que convertirlo en algo casi sagrado para justificar el costo, recortas lo que incomoda, borras lo que dolió, reescribes escenas con tintes heroicos, pones música de fondo a momentos que fueron simples, escalas migajas a banquetes, transformas tibiezas en así es su forma de querer y cada edición te ata más, porque ya no estás vinculada a un ser humano real con sus claroscuros, sus límites y su libertad. Estás aferrada a un personaje que funciona como anestesia y cuanto más duele, más necesitas la dosis y cuanto más la necesitas, más duele cuando falta. Ahí el amor ya no está a cargo, lo está el síndrome de abstinencia. Quiero contarte una historia que escuché en consulta, porque condensa este error con precisión quirúrgica. Una mujer, brillante en su trabajo, segura en casi todas las áreas de su vida, se derrumbaba cada vez que él tardaba en responder, juraba que lo amaba como nunca había amado a nadie. Pero cuando empezamos a abrir la caja, apareció la verdad escondida. Lo que amaba no era a él, era la versión de sí misma que creía ser cuando él la elegía. Lo que necesitaba no era su presencia, era la tranquilidad de no sentir la antigua herida de abandono que se activaba cuando el teléfono quedaba mudo. Lo más poderoso no fue convencerla de que no era para ella. Lo más poderoso fue mostrarle que su paz no podía seguir cautiva de un pulgar que escribe o no escribe, y el día que dejó de necesitar su mensaje para respirar. El amor, si quedaba amor, quedó libre para existir sin cadenas, y si no quedaba, quedó libre para cerrarse sin dramas. Recuperó el sueño, recuperó la elegancia de no rogar, recuperó el placer sencillo de preparar su café sin mirar la pantalla. Y no porque se volviera de piedra, sino porque dejó de pedirle a esa relación que hiciera el trabajo que solo su propia presencia podía hacer por ella. El error invisible también se alimenta del sesgo de confirmación, esa tendencia de tu mente
a buscar solo la información que sostiene lo que ya decidiste creer. Si decidiste que está cambiando, cada sonrisa tibia será prueba de evolución. Si decidiste que te ama pero no sabe cómo, cada detalle mínimo será un monumento a su lucha interna. Si decidiste que solo es cuestión de tiempo, cada mensaje esporádico será un capítulo de la novela que escribes en tu cabeza. Y es comprensible, porque la mente odia la ambigüedad, prefiere una mentira ordenada a una verdad incierta, pero sostener una mentira ordenada tiene un precio de usura. Se te va la vida en el mantenimiento, y cuando algo consume tanta energía, no es amor, es una central eléctrica que se alimenta de tu atención. Por eso te sientes exhausta aun cuando no pasó nada. Por eso terminas el día sin entender por qué estás tan cansada si lo único que hiciste fue pensar. Porque ese pensar no era contemplar, era producir electricidad para mantener iluminado un escenario que no se sostiene solo. Hay otra cara del error que duele aceptar, pero que te va a liberar en cuanto la mires. Creer que si sueltas, pierdes. Creer que si piensas menos, te olvidas de algo importante. Creer que si dejas el teléfono, renuncias a tu oportunidad, como si pensar fuera el hilo rojo que mantiene unido el vínculo, cuando en realidad es la cadena que te mantiene lejos de ti, y te lo digo con toda la experiencia clínica posible, la gente que suelta de verdad no pierde lo que de todos modos la elegía. Lo que se va cuando sueltas es lo que estaba sostenido por tu esfuerzo unilateral, por tu sacrificio silencioso, por tus malabares mentales. Lo que se queda cuando sueltas es lo que también te elige desde su libertad. Y ese es el único vínculo que no te vacía, porque no te pide que te apagues para que el otro brille, te pide que estés, que seas, que te cuides. En el corazón de este error invisible late la creencia de que sin esa persona te quedas sin historia, y por eso el pensamiento vuelve, porque cada vez que intentas dejar de pensar, aparece una fobia a la hoja en blanco. ¿Quién soy si no estoy esperando su mensaje? ¿Qué hago con mis noches si no tengo a quién revisar? ¿Qué proyecto ocupa este espacio si ya no me desvelo por entenderlo? Y ahí, justo ahí, aparece la puerta grande. El problema no es que pienses en alguien. El problema es que cuando no piensas en alguien, no sabes todavía cómo habitarte. No tienes hábitos, rituales, propósitos y placeres que te sostengan con la misma intensidad con la que antes te sostenía la intermitencia. Por eso hoy no vamos a humillarte por estar en ese lugar. Vamos a dotarte de estructura para que tu propia vida te resulte tan interesante que el viejo bucle pierda atractivo. Y te adelanto algo esencial para lo que vendrá. No se trata de reemplazar una obsesión por otra. Se trata de recobrar una relación digna con tu atención para que puedas dirigirla como quien dirige una luz, no como quien vive perseguido por ella. Quiero que vuelvas un segundo a tu cuerpo mientras me lees, porque el cuerpo entiende antes que la mente. Inhala y exhala sin prisa. Deja caer los hombros, suelta la lengua del paladar, lleva la mirada a algún punto del espacio y reconoce cómo se siente por dentro el instante en el que casi te enganchas al pensamiento. Ese casi es la bisagra del cambio. Ahí es donde vas a intervenir, no 10 minutos después, cuando ya recorriste todas las fotos de sus últimos 6 meses, no mañana, cuando te prometas no volverlo a hacer, no el domingo, cuando te sientas fuerte por haber salido con amigas. La intervención sucede en el casi. Y para entrenarte en reconocerlo, necesitabas primero ver el error invisible con este nivel de detalle, porque sólo así podrás decirte con autoridad: esto no es amor, es necesidad disfrazada y no voy a prestarle mis manos. También quiero que sepas que este error no te condena, te señala un camino, porque si confundiste necesidad con amor, es que estuviste intentando resolver con pensamiento lo que se resuelve con cuidado, con límites, con coherencia, con elecciones a favor tuyo. Y eso se aprende, y eso se entrena, y eso, te lo prometo, no te vuelve fría, te vuelve suave con lo que merece suavidad y firme con lo que requiere firmeza. Te vuelve capaz de decir aquí no sin levantar la voz. Te vuelve libre para quedarte cuando hay reciprocidad y libre para irte cuando lo único que queda es la inercia de un hábito que ya no quieres financiar.
Para que veas que no te hablo desde la teoría, piensa en este otro caso real. Un hombre que llevaba meses pensando para entender por qué la relación se había vuelto un vaivén agotador, creía que si lograba armar el rompecabezas, ella volvería estable. Cada vez que recibía un mensaje corto, encendía el laboratorio y diseccionaba cada palabra en busca de promesas. Su semana era un electrocardiograma emocional, hasta que se dio cuenta de que lo tenía atado no era el amor, era la esperanza de que un día ella funcionara como su regulador de autoestima. Ese día cambió de táctica, dejó de pedirle al vínculo que hiciera de espejo. Empezó a trabajar su autoimagen con acciones concretas que no dependían de ella. Redefinió su rutina de mañana para verse primero a sí mismo antes de ver la pantalla, y el efecto fue fulminante, no porque la relación mágicamente se curara, sino porque él dejó de confundirse. Cuando ella desaparecía, ya no se interpretaba como no valgo, se interpretaba como esto no es consistente con mi paz. Y fue cuestión de semanas para que su cuerpo dejara de temblar ante cada notificación y pudiera volver a habitar su vida con un pulso estable. Si llegaste con paciencia hasta este punto, ya puedes nombrar sin tartamudear que darte en exceso y pensarlo todo no era amor, era miedo, que idealizar no te hacía romántica, te hacía rehén, que esperar señales no era esperanza, era negociación silenciosa con tu propio valor. Y no pasa nada por haber estado ahí. Todos hemos confundido alguna vez la sed con el río. Lo importante es que hoy sabes distinguir, y con esa distinción en la mano, el mapa empieza a cambiar, porque ya no pondrás tu energía en resolver al otro, la pondrás en resolver tu manera de sostenerte. Y para sostenerte necesitas una pregunta que empuja sin violencia y que abre el candado del autoengaño. Una pregunta que será el puente perfecto hacia lo que viene. Una pregunta que cuando se instale hará tambalear la lógica que te tuvo atrapada. Y esa pregunta es simple y demoledora a la vez. Así que en la siguiente parte voy a formulártela con todas sus letras y voy a acompañarte a atravesar el vértigo que produce, porque solo cruzando por ese lugar vas a poder empezar a vivir sin la confusión que te robaba aire. La pregunta que mueve el suelo bajo tus pies no necesita adornos para ser poderosa y, sin embargo, cuando la pronuncias completa, produce un silencio diferente adentro, un silencio que no es vacío sino claridad, porque te obliga a mirar con otros ojos aquello que llamabas amor cada vez que tu mente volvía al mismo nombre. Así que aquí va, despacio, con el peso que merece y con toda la delicadeza que exige. Y si no es amor lo que te ata, sino la necesidad de calmar una sensación antigua de inseguridad que aprendiste a silenciar pensando en otra persona, y si esa necesidad tan convincente te vendió la historia de que cuanto más pienses, más demuestras que te importa, cuando en realidad cuanto más te pierdes en esa espiral, más te alejas de ti. No busques contestarla rápido, deja que haga su trabajo, que atraviese los pasillos donde la costumbre se sentía dueña y señora, que desordene suavemente los muebles de un cuarto en el que llevabas años durmiendo sin preguntarte si la cama seguía sosteniendo tu espalda, porque solo cuando la pregunta se instala sin prisa, la mente empieza a mostrarse sin maquillaje y aparece el mapa verdadero. Lo que te convocaba no era la grandeza de un vínculo sano, era la promesa de que alguien allá afuera podía ocuparse de ordenar lo que por dentro parecía demasiado. Si te das permiso para no defender inmediatamente la versión romántica que te hacía sentir a salvo, notarás algo que no es un juicio sino una constatación humilde, que el amor no te exige pensar hasta agotarte, que el amor no te pide que te vigiles cada 5 minutos, que el amor no necesita que revises 1000 veces una conversación para encontrar en cada palabra una señal de permanencia, porque el amor, el que respira sin tubos, el que se puede tocar con las manos sin clavarse astillas, vive bien cuando tú estás bien, se alimenta de tu calma, de tu proyecto, de tu presencia, y si la única manera de sostenerlo es quemarte la atención en el altar de la duda, entonces no es amor, es un acuerdo con el miedo.
Es un pacto silencioso con esa parte tuya que concluyó que solo pensando mereces, que solo vigilando existes, que solo anticipando sobrevives. Puedes sentir una resistencia legítima a admitirlo porque te has contado durante mucho tiempo que tu intensidad es una cualidad, que tu manera de pensar cada detalle es prueba de profundidad, que tu capacidad de no soltar es fidelidad y paradójicamente todo eso que tantas veces te aplaudieron por responsable, por comprometida, por leal, se convierte en la jaula donde te convences de que no hay alternativa, pero la hay. Y empieza cuando aceptas que tu valor no se mide por tu capacidad de rumiar, sino por tu capacidad de elegir dónde colocas tu luz. Hay una manera sencilla de empezar a distinguir entre amor y necesidad sin convertir esto en un examen. Una pregunta que funciona como una lámpara de minero y que puedes llevar contigo a cada escena. La pregunta es, si esta persona desapareciera por completo de tu radar durante las próximas 4 semanas, ¿qué quedaría de ti cuando el ruido inicial se apagara? ¿Qué hábitos seguirían de pie? ¿Qué proyectos conservarían sentido? ¿Qué placeres tendrían todavía sabor? ¿Qué rituales no perderían su belleza? Y si la respuesta te devuelve la imagen de una vida vaciada, ¿no es esa la evidencia de que no era el amor lo que te sostenía, sino la ocupación constante de una ausencia que tú misma alimentabas con pensamientos cada vez que el silencio te recordaba que había espacios sin habitar? No es una prueba para lastimarte, es un espejo para que dejes de pedirle al vínculo una tarea que jamás le correspondió. Y ese, aunque duela, es el inicio más honesto de un amor que no duele de la forma en que duele ahora, porque el siguiente paso no es demonizar al otro ni demonizarte a ti. El siguiente paso es retirar la función de salvavidas de aquello que solo estaba diseñado para acompañarte, y cuando retiras la función de salvavidas, el mar de tu vida deja de parecer tempestad permanente y empieza a parecer agua navegable. Imagina por un momento que alguien te observa con cariño un día cualquiera de esos en los que sientes que la mente te lleva de la mano al mismo lugar, y que esa persona, con la sabiduría que tú misma olvidas cuando estás en medio del torbellino, te dice: deja de intentar demostrar con pensamiento lo que se demuestra con presencia, deja de buscar certeza en lo que depende de otra voluntad, deja de condenarte a repetir escenas donde tú eres siempre la que espera. Porque hay una forma de amar que no te recorta, que no te pide adaptar tus bordes hasta volverte irreconocible, que no te obliga a hacerte pequeña para caber en la palma de una mano que no sabes sostener. Y esa forma de amar comienza cuando reconoces que tu paz no está a la venta a cambio de una respuesta y que tu calma no es moneda de negociación cada vez que aparece el silencio del otro. Cuando él o ella se retiran, el mundo no se vacía el espacio artificial que tu mente hipertrofió como si fuera el único lugar donde era posible respirar. Y lo que queda cuando la espuma baja es el suelo de tu propia vida esperando tu peso, tu voz, tu atención. Tal vez digas que todo esto es demasiado filosófico para un corazón que late con prisa, que lo que te ocurre es concreto, que es su ausencia, su ambivalencia, su tibieza, su juego intermitente lo que te tiene atrapada, y no voy a negarlo. La conducta del otro puede encender y apagar luces con una facilidad brutal, pero si te quedas solo con esa lectura, volverás a entregarle la llave de tu paz cada mañana. Volverás a medir tu valor con la regla de sus mensajes. Volverás a subir y bajar por una escalera mecánica que no diseñas tú. Por eso esta pregunta es disruptiva, porque quita del centro la figura del otro y te devuelve al lugar donde se decide lo que sientes. ¿Qué necesitas de ti cuando la respuesta no llega? ¿Qué necesitas de ti cuando llega a medias? ¿Qué necesitas de ti cuando llega tarde? ¿Y cómo te conviertes en esa fuente sin esperar a que alguien exterior te autorice a hacerlo? La necesidad intenta convencerte de que no puedes darte lo que esperas. El amor propio te invita a probarlo un día, a modo de ensayo, a construir una postura donde tu corazón no esté expuesto a la intemperie cada vez que el clima cambia sin avisar, a levantar una casa donde por fin puedas descansar incluso cuando afuera sopla viento. Hablemos del cuerpo otra vez, porque él dice la verdad que la mente a veces cuenta con metáforas,
y si observas con cuidado, notarás que la necesidad aprieta, encoge, tensa y acelera, mientras que el amor, el que existe sin vigilancia excesiva, ensancha, ablanda, abre y regula, y cada vez que pronuncias la pregunta con honestidad, el cuerpo te contesta antes que las palabras. Por eso te propongo un ejercicio minúsculo y poderoso que puedes hacer hoy mismo. Cierra los ojos, lleva la memoria a ese instante en el que sientes la urgencia de revisar, de escribir, de interpretar. Recuérdalo con detalle y ahora pregúntate en voz baja: si no hiciera nada en este minuto, si solo respirara y sintiera mis plantas de los pies tocando el suelo, ¿qué parte de mí cree que se desarma? ¿Qué parte de mí cree que desaparece? ¿Qué parte de mí cree que pierde su identidad? Y cuando aparezcan las imágenes, no corras a corregirlas, solo míralas, porque allí vive la necesidad, ahí se esconde, en la idea de que sin ese movimiento compulsivo tú te vuelves nadie, y cuando alcanzas a verla, cuando la desenmascaras, algo cambia, porque ya no estás peleando contra un fantasma, estás eligiendo no alimentar a una criatura que reconoce su truco descubierto. Hay una imagen que puede ayudarte a bajar esta idea a tierra sin dramatismos. Piensa en una balanza antigua, de un lado está el pensamiento, en el otro, del otro lado estás tú, y cada vez que la necesidad te toma, todo el peso se va hacia el lado del pensamiento. Ocupas tu día con teorías, predicciones, reconstrucciones, y tú desapareces del plato, quedas liviana, apenas una sombra que asiente. Por eso te sientes cansada sin hacer, por eso te duele la espalda sin cargar, por eso te abruma el domingo por la tarde como si hubieras corrido un maratón. Y el gesto que te propongo con esta pregunta no es destruir la balanza, es devolver tu peso al plato correcto, es volver a ocupar tu lugar con actividades que no son anestesia, sino alimento, con decisiones que no son impulsos, sino cuidado, con rituales que no son escape, sino regreso. Y cada gramo de ti que vuelve al plato hace que el pensamiento innecesario pierda importancia, no por una orden, sino por una evidencia, porque cuando habitas ya no necesitas vigilar tanto. Podrías preguntarte qué pasa con el amor cuando dejas de necesitar, si se enfría, si se seca, si se vuelve cálculo. Y la respuesta, a pesar del miedo, es hermosa. Lo que desaparece cuando sueltas la necesidad no es el amor, es el desorden. Lo que se disuelve no es la emoción real, es la espuma. Lo que cae no es el vínculo posible, es la fantasía de control. Y lo que queda cuando todo eso baja es una forma más limpia de querer, en la que puedes ver al otro tal como es, sin agrandarlo para que te sostenga, sin empequeñecerlo para que no te hiera, sin disfrazarlo para que te convenga. Si hay reciprocidad, crece; si no la hay, se despide. Y ambas opciones dejan de parecer tragedias, porque ninguna pone tu oxígeno en juego, y cuando tu oxígeno no depende del otro, la vida se vuelve más silenciosa y más intensa a la vez, porque por fin escuchas tus propios pasos. No quiero que esta parte cierre en el aire, por eso voy a darte, sin quemar etapas, una primera traducción práctica de la pregunta disruptiva, para que la lleves hoy en el bolsillo como quien se guarda una llave pequeña. Cuando sientas el impulso de volver al mismo lugar, repite con calma, sin exigencia: si no fuera amor, ¿qué sería lo que estoy buscando ahora al pensar? Calma, confirmación, compañía, anestesia. Y apenas lo nombres, cambia 1 milímetro tu acción. No pretendas cambiar la vida entera. Cambia 1 milímetro, apoya la espalda en el respaldo de la silla si estabas encorvada, mira por la ventana si estabas mirando la pantalla, bebe un sorbo de agua si la boca estaba seca, y quédate con esa sensación 2 minutos completos sin ceder al impulso, 2 minutos que son eternos y suficientes, y observa lo que ocurre, porque la experiencia de atravesar esos 120 segundos sin obedecerle al hábito te enseña más sobre ti que 10 sermones. Y cuando terminen, vuelve a preguntarte qué necesitas de ti ahora. Quizás salir a caminar 10 minutos, quizás escribir una página, quizás llamar a una amiga, no para hablar de lo mismo, sino para hablar de un plan nuevo. Y en esa suma de gestos mínimos empieza la vida que estaba esperando que volvieras a habitarla. Si sientes que el corazón te late fuerte mientras lees, no es porque algo malo esté pasando, es porque una verdad útil está golpeando una puerta que habías reforzado por miedo a que al abrirla
todo se desordenara y curiosamente lo que se desordena cuando abres es la mentira y lo que se ordena es la casa. Y de esa casa, cuando la tengas limpia, vas a poder invitar a quien corresponda sin miedo a que su sombra lo invada todo. Por eso te pedí paciencia, porque el fruto de esta pregunta no está en lanzarla como una bala, está en sostenerla como un faro cada vez que la niebla sube, y en ese sostener un día te descubres haciendo algo que parecía imposible, pasando frente al antiguo gatillo sin detenerte, recibiendo un silencio sin convertirlo en sentencia, disfrutando una tarde sin aprovechar para entenderlo, y esa libertad vale más que cualquier mensaje. Y ahora que el terreno está preparado y que la pregunta se ha ganado un lugar en tu mesa de noche, quiero mostrarte cómo se ve en la práctica una vida que empieza a caminar afuera del bucle. No como teoría, sino como carne y hueso, como agenda y respiración. Por eso en la siguiente parte te voy a contar un caso real, donde la claridad no vino de un sacrificio heroico, sino de una secuencia de decisiones pequeñas, sostenidas y posibles, y vas a ver cómo en cuestión de semanas el cuerpo, la mente y el alma empezaron a reconocerse en un pulso más tranquilo que no dependió de ninguna promesa ajena. Quiero que te sumerjas conmigo en una historia de carne y hueso, porque a veces las ideas más claras se vuelven verdaderamente nuestras cuando las vemos respirando en la vida de alguien más, y por eso te presento a Clara, 34 años, arquitecta, brillante para ordenar espacios ajenos y sin embargo perdida en el desorden de su propio mundo interno cada noche, con un patrón que se repetía como una música de fondo imposible de apagar. Abría el teléfono para mirar una cosa, terminaba revisando el archivo entero de conversaciones, cada silencio se convertía en hipótesis, cada emoji en una pista, cada en línea en un veredicto. Dormía tarde, despertaba cansada, rendía menos, y con la culpa de no poder controlarse, le regalaba a ese hábito una nueva razón para quedarse, hasta que un día, como tú ahora, escuchó algo que no sonó a sermón, sino a oportunidad. Entendió que no era amor lo que la ataba, sino la necesidad de calmar una inseguridad antigua con pensamiento, y se atrevió a experimentar con el plan más humilde. No prometió hazañas, no juró finales dramáticos, solo eligió sostener 2 o 3 decisiones pequeñas en los momentos exactos en que la vieja maquinaria quería tragársela. El primer gesto fue casi invisible para cualquiera excepto para ella. Cada vez que sentía el impulso de abrir el chat, apoyaba bien las plantas de los pies, soltaba la mandíbula que vivía apretada, enderezaba la espalda como quien reclama su sitio en la silla y respiraba 3 veces notando cómo el aire entraba y salía. Parecía poca cosa, pero ahí, en ese milímetro de presencia, ocurría el milagro silencioso. La cadena de encendidos automáticos perdía su fuerza. Ese casi se convertía en un corredor diminuto donde cabía una decisión nueva. Y Clara lo usaba como quien aprende a tomar la salida correcta en una rotonda donde antes siempre erraba. Algunas noches la inercia la ganaba, sí, pero cada noche en la que conseguía quedarse esos 90 segundos sin obedecer al impulso, su sistema nervioso registraba una experiencia inédita. No me desarmé por no revisar. Y con esa prueba fisiológica iba desmontando la ilusión de que pensar era respirar. El segundo gesto llegó con la mañana, porque comprendió que la noche solo encendía lo que el día dejaba sin habitar. Así que cambió la secuencia con la que empezaba el día, y antes de tocar la pantalla, tocó su vida, agua en la cara, luz en la ventana, cuaderno abierto para escribir una página sin ediciones, café con olor a café y no a ansiedad, 5 minutos de caminata lenta por el pasillo de su casa, sintiendo el apoyo de cada pie, nada épico, nada que mereciera una foto, pero todo significativo, porque era la proclamación sin palabras de que su atención pertenecía primero a su cuerpo y a su proyecto, y no al termómetro emocional de otra persona. La primera semana no fue mágica y, sin embargo, fue distinta. Durmió 40 minutos más de media, lo suficiente para que el mundo no se le viniera encima a las 10 de la mañana, y cuando lo vio en línea y el gatillo se disparó, mira qué detalle cambió el curso del día. Se dijo en voz baja la pregunta que había adoptado como faro. Si no fuera amor,
¿Qué estoy buscando en este impulso? Y la palabra que apareció desde el estómago fue calma. Al nombrarla, dejó de perseguirla en el lugar equivocado. Cerró la aplicación con una firmeza suave. Caminó hasta la ventana, notó el aire de la calle, bebió agua como si el vaso fuera la única tarea del mundo por 30 segundos, volvió a su mesa y retomó el plano que tenía a medias, no porque no le importara esa persona, sino porque entendió que el cuidado real no podía seguir subcontratado a una respuesta, y esa misma tarde, sin grandilocuencias, terminó un diseño que llevaba retrasando semanas. La sensación de logro organizó su química mejor que cualquier notificación. La segunda semana se atrevió a ajustar el entorno, no desde la guerra, desde la inteligencia, y decidió que el dormitorio sería un espacio de descanso y no un centro de comando. Cargó el teléfono fuera, dejó de dormir con la luz azul como faro nocturno, convirtió el final del día en un rito de cierre que empezó con una ducha sin prisa, unos estiramientos breves y un párrafo de un libro que no hablaba de amor ni de vínculos, hablaba de árboles, y el cuerpo agradeció con un sueño más hondo, no perfecto, pero suficiente durante el día. Además, aprendió a separar la magia de la intermitencia del valor real del vínculo. Lo notó cuando ese alguien le escribió después de 2 días de silencio con un «¿Cómo va?». Antes habría traducido ese gesto en «piensa en mí». Ahora lo vio como «aparece cuando quiere», y su respuesta estuvo a la altura de su paz, cordial, amable, presente en su propio horario, no fría ni teatral, simplemente alineada, y el mundo no se cayó, al contrario, algo se reordenó adentro. El mensaje ya no era un electroshock, era un dato. No te voy a mentir, la tercera semana tuvo una recaída, un viernes fue a una cena, vio una historia, el estómago se cerró como un puño, abrió la aplicación, buscó nuevas señales, hiló fino y se encontró de nuevo en el laboratorio que creía haber clausurado. Volvió a casa con un nudo en la garganta y un juicio severo contra sí misma. Pero aquí apareció el aprendizaje que diferencia a quienes avanzan de quienes se hunden. No se castigó, no decretó que todo estaba perdido, hizo algo adulto y sencillo, se dijo: hoy caí, mañana vuelvo a mí. Y a la mañana siguiente encendió de nuevo sus 2 gestos ancla, respiración con pies en el suelo y secuencia de inicio sin pantalla. Y a media mañana, durante un descanso, escribió en su cuaderno lo que de verdad estaba pidiendo el corazón cuando se lanzó de cabeza al teléfono. Y no era él, era ella diciéndose: tengo miedo de que mis fines de semana estén vacíos si no hay historia. Ver la frase escrita la desmontó con ternura. No porque fuera pequeña, sino porque la vio por primera vez sin máscara. Ese mismo sábado llamó a su hermana para salir a caminar, no para hablar de él, para hablar de sus próximos pasos. Se inscribió en un taller de acuarela que siempre pospuso, no por la acuarela en sí, por el gesto simbólico de volver a habitar su tiempo, y esa noche durmió como después de un viaje largo. A la 4ª semana ocurrió uno de esos momentos que antes la habrían derribado. Recibió un mensaje fulminante a medianoche, un «te extraño», que antes habría justificado todos los desvelos. Esta vez notó el calor en el pecho, sonrió sin ironías, dejó el teléfono en la mesa y se dijo: respondo, mañana. Y así hizo, respondió por la mañana, con luz y con criterio. Yo me extraño a mí cuando me pierdo, estoy cuidándome, sin acusar, sin reclamar, sin ponerse de alfombra, y la conversación que siguió fue honesta, profunda y corta, como suelen ser las conversaciones valiosas, porque cuando dejas de pedir salvación se despejan los malentendidos rápidamente. La semana siguiente quedó con esa persona, habló con claridad, no desde el hambre, sino desde la elección, escuchó, miró, y al terminar supo con una serenidad nueva que lo que había entre ambos no tenía el equilibrio que su presente exigía, y en lugar de iniciar la persecución mental de siempre, hizo algo que meses atrás habría parecido imposible. Agradeció lo compartido y se despidió sin épica, con una elegancia que solo tienen quienes volvieron a ocupar su lugar adentro. 6 semanas después, no era otra persona, era la misma, pero con las manos en el volante. El patrón seguía intentando reclutarla de vez en cuando, porque así funcionan los hábitos, pero ya no reinaba, y cada vez que el casi aparecía,
Su cuerda de 90 segundos era suficiente para tender un puente hacia la vida que había recuperado. Volvió a reír sin mirar de reojo la pantalla. Volvió a trabajar con una concentración que no recordaba. Volvió a disfrutar del silencio de su casa, porque el silencio ya no era tribunal, era descanso. Y cuando lo encontró por casualidad en una cafetería, el cuerpo no la traicionó, lo saludó con educación, compartieron un par de frases banales y al salir caminó hacia su día sin ese vacío que antes la lanzaba al agujero. Se sintió a salvo, pero no por un gesto de él. Se sintió a salvo porque ella llevaba semanas demostrándose con actos que su oxígeno no dependía de nadie. Quiero darte un segundo ejemplo para que veas que no hablamos de temperamentos especiales ni de milagros aislados. Héctor, 42, padre de una niña de 8 años, la rumiación se le encendía cada vez que el calendario de custodias le activaba el miedo a no ser suficiente. Se obsesionaba con cada chat con su expareja, como si de eso dependiera el amor de su hija. Trabajaba con la cabeza partida en dos y los domingos por la tarde entraba en un túnel del que salía el lunes oxidado y culposo. Decidió probar el mismo enfoque y comenzó por el casi. Ancló su cuerpo en los momentos de impulso, aprendió a detectar la ilusión del control y a repetir una frase que lo aterrizaba: mi paternidad no cabe en una notificación. Dejó el teléfono fuera del dormitorio, cambió los cierres de día por un juego inventado con su hija cuando estaban juntos y por una rutina de cocina simple cuando estaba solo. 3 semanas bastaron para que el tono de sus intercambios con la expareja bajara, no porque ella cambiara primero, sino porque él dejó de leer cada palabra como una sentencia. Su trabajo se benefició de un foco que creía perdido. Su hija lo vio más presente, él se vio más entero. Y lo más interesante es que el vínculo real con la niña se volvió más rico cuando dejó de usar el pensamiento obsesivo como regulador emocional, porque la presencia genuina siempre gana frente a la vigilancia ansiosa. Nada de lo que te cuento es espectáculo ni discurso vacío, es entrenamiento humilde de la atención puesto en el lugar correcto. Es dejar de financiar con tu energía un casino emocional que vive de la intermitencia y empezar a invertirla en una vida que te devuelve con intereses. Y aquí está el detalle que te prepara para lo que viene. Tanto en Clara como en Héctor hubo algo en común. Ambos dejaron de creer que el bucle era un misterio insondable y empezaron a verlo como lo que es: un mecanismo con pasos que se repiten, un ciclo con entradas y salidas observables, y cuando uno reconoce el diagrama, puede intervenir. Por eso, para que tengas en tus manos no solo la inspiración, sino el mapa, en la siguiente parte te voy a mostrar con precisión cómo se genera la obsesión, cómo un pensamiento disparado por una sensación de riesgo se convierte en expectativa, cómo la expectativa inflama la ansiedad, cómo la ansiedad transforma cualquier silencio en amenaza y cómo esa amenaza te devuelve al pensamiento con más hambre para que, al verlo claramente, puedas cortar el circuito en el punto exacto donde más te conviene y conviertas esta claridad en una práctica viva que te devuelva de una vez por todas la paz que estás construyendo. Ahora que ya viste en otros la transformación posible y sentiste en tu propio cuerpo que hay un casi donde todo puede cambiar de dirección, es momento de abrir el mecanismo con una luz que no deja zonas ciegas, porque la obsesión no nace de la nada, ni es un misterio caprichoso. Es un circuito que se activa, se alimenta y se refuerza siguiendo pasos tan predecibles que, cuando los ves, dejan de imponer miedo y empiezan a devolverte poder. El ciclo comienza con un disparador minúsculo que a menudo pasa desapercibido, una ausencia más larga de lo habitual, una palabra ambigua, una foto que no esperabas, un recuerdo que aparece sin permiso mientras lavas los platos, y junto a ese disparador emerge una microseñal corporal, un apretón leve en el pecho, la mandíbula que se tensa, la respiración que se acorta, y como no te enseñaron a leer esas señales sin asustarte, la mente corre en su auxilio con lo único que sabe hacer rápido: fabricar historia, suponer causas, proyectar consecuencias, buscar certezas, y ahí, en ese primer giro, ya se formó la rueda que te arrastra.
Ese disparador, que pudo haber sido neutral en otro contexto, encuentra terreno fértil cuando estás cansada, cuando el día te exigió demasiado y tus recursos de autorregulación están bajos, cuando no comiste a tus horas o no dormiste lo suficiente, cuando acumulaste conversaciones pendientes contigo y el silencio no tiene dónde posarse. Entonces cualquier detalle se convierte en una antorcha que enciende un cuarto lleno de paja seca. El segundo paso es la interpretación automática, esa voz interna que se adelanta a etiquetar. Si no respondió, es porque ya no le importo. Si subió esa historia, está mandando un mensaje. Si me habló cortante, algo hice mal. Y esa interpretación, lejos de descargar la tensión, la multiplica, porque tu sistema nervioso no distingue entre imaginación y amenaza real cuando el relato es vívido. Así que activa la alarma como si el peligro estuviera en la puerta, y tú, creyendo que piensas para calmarte, en realidad estás sin querer aumentando el volumen del miedo. Aparece entonces la expectativa, esa promesa silenciosa de que si haces lo correcto, vendrá la ansiada confirmación y todo se ordenará. Y la expectativa tiene un truco que la vuelve adictiva. No se presenta como exigencia, se disfraza de esperanza razonable. Seguro hoy sí responde, esta vez voy a decirlo mejor y entenderá. Cuando vea esto, por fin notará lo que siento. Y sobre ese escenario proyectado, construyes tu conducta. Abres la aplicación, revisas si estuvo en línea, rearmas el mensaje 10 veces, comparas tiempos de respuesta, alternas entre chats y redes, buscas patrones, y cada una de esas microacciones mete una ficha en la máquina, porque con cada gesto refuerzas la idea de que tu calma depende de una señal externa, y el cuerpo, obediente, descarga pequeñas dosis de dopamina ante cada novedad, no porque te ame más o menos, sino porque el sistema de recompensa responde a la posibilidad de resolver el enigma. Y si alguna vez, por azar, la respuesta llega justo después del desvelo, el circuito se sella con cemento, aprendiste sin saberlo que pensar mucho funcionó, y la mente consolidó esa asociación como si fuera una ley. La intermitencia es el gran ingeniero de la obsesión, porque nada engancha tanto como lo que a veces sí y a veces no, lo que un día calienta y otro enfría, lo que hoy promete y mañana calla. Esa variabilidad vuelve al cerebro cazador de pistas, echa a andar el radar con una urgencia que coloniza la agenda y crea un fenómeno cruel y sutil a la vez. Cuando la confirmación llega, sientes un alivio intenso pero fugaz, y cuando no llega, el malestar se expande y pide más análisis, de modo que en ambos casos el hábito gana, porque en ambos escenarios sigues girando alrededor del mismo eje, o celebras la respuesta y te quedas esperando la próxima, o sufres el silencio y redoblas el esfuerzo por entenderlo, así la rueda no se detiene y tú te despiertas al día siguiente con la sensación de haber corrido sin moverte, con la cabeza llena de ruido y el corazón con resaca, prometiéndote que hoy sí lo harás distinto, pero sin un mapa más sabio, vuelves a la rotonda por costumbre. El teléfono y las redes potencian este diseño como gasolina en una fogata, no porque sean malvados, sino porque están construidos para captar y sostener tu atención con señales visuales, sonoras y numéricas que alimentan la fantasía de control. Crees que puedes deducir intenciones con una foto, traducir estados de ánimo con una canción, prever decisiones con un cambio de estado, y cada deducción te deja con más hambre de deducir, porque ninguna respuesta digital puede darte el descanso que buscas si lo que en realidad necesitas es un suelo interno, no una lectura perfecta de signos ajenos. Aquí entran, como viento que empuja el mar, los sesgos cognitivos que distorsionan la escena. El sesgo de confirmación te hace buscar solo lo que sostiene tu teoría. La lectura de pensamiento te hace creer que puedes saber con certeza lo que el otro siente sin preguntarle. La catastrofización toma un mensaje neutro y lo convierte en presagio. La personalización hace que todo gire en torno a ti, y la generalización excesiva transforma un episodio en relato. Si hoy no respondió, nunca responde. Y la mente, enredada en su propia tela, pierde de vista lo esencial,
que la única parte que puedes dirigir con dignidad es la tuya. Mientras todo esto ocurre, el cuerpo libra una batalla silenciosa. El sistema simpático acelera, los hombros se crispan, el estómago se cierra, la mirada se estrecha, la atención se vuelve túnel, y cuanto más insistís en pensar bien en ese estado, más pobre se vuelve el pensamiento, porque el cerebro en alerta deja de ser creativo y se vuelve repetitivo, recurre a fórmulas, a rutas conocidas, y como las rutas conocidas te llevaron al agotamiento, cada vuelta profundiza el surco, las noches pierden calidad, los días pierden brillo, se te caen de las manos pequeños placeres que antes te sostenían, y sin darte cuenta empiezas a asociar la tranquilidad con cuando él o ella se comporte como necesito, y entregas sin saberlo tu respiración a un termostato que no controlas. Cada microchequeo reconsolida la memoria emocional del vínculo, es decir, cada vez que vuelves a revisar, vuelves a solidificar la asociación entre pensar y alivio, aunque ese alivio dure 30 segundos, y como el cerebro aprende por repetición y por emoción, lo que se repite con carga afectiva se vuelve preferencia automática. Por eso al cabo de unas semanas te encuentras abriendo la app sin decidirlo. Es el cuerpo el que va por ti. Y si justo ahí no hay un plan que te devuelva a casa, el hábito te arrastra con facilidad. Hay otro mecanismo en juego que conviene nombrar para que no te engañe, el efecto Zeigarnik, esa tendencia de la mente a aferrarse con más fuerza a lo inconcluso, y como este tipo de vínculos quedan llenos de preguntas abiertas, promesas a medias y escenas sin cierre, la mente vive en modo pendiente, tratando de completar la figura, y como no puede, porque hay variables que no dependen de ti, redobla el esfuerzo y al redoblarlo, desgasta. Y al desgastar, te vuelve más vulnerable a interpretar cualquier gesto como pista definitiva, y todo el círculo se apoya a sí mismo como una serpiente que se muerde la cola. No eres culpable por estar atrapada en esta arquitectura, fuiste cayendo en ella por una mezcla de biología, aprendizaje y dolor, pero sí eres responsable de aprender a salir, y salir no significa demonizar tu sensibilidad ni convertirte en piedra. Salir significa reconocer los puntos de intervención donde una decisión pequeña produce efectos grandes, no por magia, sino porque corta el suministro en el lugar exacto. El primer punto de intervención es el disparador. Si aprendes a registrar la microseñal del cuerpo cuando algo te pincha, puedes hacer un anclaje que no discute con el pensamiento. Apoya los pies, suelta la mandíbula, alarga la exhalación, levanta levemente la mirada y quédate ahí 90 segundos sin tomar ninguna decisión digital. Ese lapso es un puente entre la alarma y la regulación, y aunque parezca mínimo, cambia el curso de la escena porque no le das al hábito su alimento favorito, la reacción inmediata. El segundo punto es la interpretación, justo cuando la mente ofrece su sentencia automática. No le importo, puedes introducir un matiz. Ahora mismo mi cuerpo está ansioso y mi mente está adivinando. No necesito resolver nada en este minuto. Y ese matiz baja la espuma lo suficiente como para que la expectativa no te arrastre a la conducta compulsiva. El tercer punto es la conducta misma. Aquí los rituales salvan. Si tu mano ya va al teléfono, que encuentre antes un cuaderno, un vaso de agua, una ventana, una caminata de 5 minutos, y no como escape, sino como gesto de regreso. Y el cuarto punto es el posprocesado. Si revisaste, en lugar de fustigarte, escribe qué estabas buscando de verdad: calma, compañía, valer, y date una versión propia de eso. Llama a alguien que te quiere sin un guión sobre el tema. Termina una tarea pequeña. Prepara comida simple. Recoge tu habitación. Acciones que no son castigo, son hogar. No hace falta que me creas por fe. Te propongo 2 escenas de la vida diaria para que sientas el mapa en tus manos. Escena 1, sales de una reunión, miras el teléfono, no hay mensaje, sientes el pinchazo, antes abrías la app, ahora te detienes, respiras hondo 3 veces, distingues el impulso,
cruzas la calle y compras agua, vuelves caminando prestando atención a tus pasos, y cuando ya estás otra vez en tu lugar, escribes 2 líneas de lo que toca hoy, y entonces decides si necesitas escribirle o si fue solo el hábito pidiendo combustible. 9 de cada 10 veces verás que era el hábito, y ese pequeño desvío te habrá regalado una hora de paz. Escena 2. Ves una historia que te remueve. El pecho se cierra, la mente grita, averigua. Y en ese momento recuerdas que sin suelo corporal no hay buen pensamiento. Cierras los ojos, sientes la espalda, apoyas las manos en la mesa, repites en voz baja, esto es ansiedad, no información, y te mueves literalmente a otro espacio de la casa, cambias la luz, abres una ventana, te lavas la cara. 3 minutos después, el deseo de chequear bajó de 10 a 5, tal vez aún late, pero ya no gobierna, y en ese margen eliges algo que ayer parecía imposible, dejar que esa historia sea una imagen y no una orden. Verás que cuanto más entiendes el circuito, menos necesitas pelearte contigo. Dejas de llamarte débil por sentir y te conviertes en estratega de tu atención. Empiezas a diseñar días que no son un campo de batalla, sino un terreno fértil donde tu mente aprende otras rutas de recompensa. A media tarde te regalas 10 minutos de aire sin pantalla. Por la noche cierras con un rito sencillo que dice, hasta aquí por hoy. Por la mañana te encuentras a ti antes de encontrarte con nadie más. Y en esa constancia humilde, tu sistema nervioso aprende que la calma se puede producir desde dentro, que el alivio no tiene que ser prestado, que el placer no depende solo de la intermitencia. Y cada vez que lo aprende, el disparador pierde brillo, la interpretación pierde drama, la expectativa pierde dientes, la conducta compulsiva pierde sentido y el circuito sin gasolina se detiene. Quiero que guardes una imagen para los momentos en que parezca que vuelves atrás. Imagínate en una rotonda con varias salidas. Durante meses siempre tomaste la misma, la que te llevaba al laberinto, ahora descubriste otra. Al principio te pasas de largo, te pierdes, das vueltas de más. Es normal. Lo importante no es no fallar, lo importante es saber que la salida existe y que cada vez la identificas un poco antes. Un día, sin darte cuenta, giras el volante y sales sin esfuerzo y sientes una paz rara, una paz de carretera abierta. Esa es la señal de que el cuerpo y la mente por fin hablan el mismo idioma. Y ese idioma necesita ahora una claridad más, porque dentro del circuito hay una voz que pretende salvarlo todo con atajos mentales muy convincentes, una voz que fabrica coartadas elegantes para mantenerte adentro sin que lo notes. Una voz que parece cuidarte, pero que en realidad negocia tu dignidad a cambio de microalivios. Por eso, para que no te seduzca cuando estés frágil, en la siguiente parte vamos a desarmar la trampa del autoengaño, vamos a ponerle nombres propios a sus frases, a sus disfraces y a sus promesas, y al hacerlo te será mucho más fácil distinguir cuándo hablarte con ternura y cuándo decirte sin temblar, eso no, ahí ya no voy. Si en algún momento de este camino te ves a punto de caer en el viejo bucle, no te declares derrota. Recuérdate esto con cariño y firmeza. No estoy retrocediendo, estoy practicando, porque eso es lo que estás haciendo, entrenando una atención que durante años fue rehén de la intermitencia y que ahora aprende a mirar hacia adentro sin miedo. En los próximos días, permítete celebrar cada vez que identifiques el casi, ese borde donde antes te arrastraba la urgencia y ahora puedes respirar y elegir de nuevo. Convierte cada casi superado en una evidencia, en un testimonio íntimo de que sí puedes. Y cuando llegue la recaída, porque alguna llegará, úsala como clase magistral gratuita. Anota qué la encendió, cómo respondió tu cuerpo, qué te pedía de verdad el corazón detrás del impulso y vuelve a tu secuencia de cuidado sin juzgarte. Nadie aprende a caminar con un solo paso, se aprende cayendo y levantando, y lo que te hace distinta no es que no caigas, es que ya sabes cómo levantarte sin perderte. Quiero pedirte algo muy concreto para que este mensaje no se quede en una pantalla y pase a ser parte de tu vida. Escribe abajo en los comentarios, vuelvo a mí,
Si hoy decides elegir tu paz, aun cuando la tentación de revisarte golpee la puerta. Cuéntame cuál fue el momento del video que te hizo sentir un clic por dentro, en qué escena te reconociste, qué te gustaría entrenar primero, porque leer tu proceso no solo te sostiene a ti, sostiene a miles de personas que van a llegar después buscando exactamente la misma claridad que tú encontraste hoy. Y cuando te leen, se sienten menos solos. Esa es la otra cara hermosa de este camino. La paz que construyes se vuelve faro para otros sin que tengas que hacer nada más que ser coherente. Si este contenido te dio una herramienta real, si sentiste que por fin alguien puso palabras a lo que llevabas meses intentando explicar, si te gustaría seguir recibiendo prácticas, casos reales y estrategias que funcionan en el mundo cotidiano y no solo en teoría, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Parece un gesto mínimo, pero es la forma más directa de decirle a tu mente, esto importa, esto lo quiero cerca. Y además te asegura que no te pierdas las siguientes entregas, donde vamos a llevar este proceso al siguiente nivel, con ejercicios guiados para cortar el bucle en 90 segundos, entrenamientos de foco para la mañana y la noche. Y, muy especialmente, esa clave contraintuitiva que te prometí y que a tantas personas les cambió la relación con sus pensamientos de raíz. Aquí no hacemos promesas huecas ni frases bonitas para coleccionar likes. Aquí trabajamos en serio, con respeto por tu historia y con herramientas que te devuelven la sensación de mando sin volverte de piedra, con sensibilidad y con límites que honran tu valor. Comparte este video con esa amiga, ese hermano, esa persona que sabes que se acuesta con la cabeza incendiada y despierta más cansada de lo que se acostó. Envíaselo como quien regala una noche de sueño o una tarde de calma, porque a veces un contenido honesto es la diferencia entre un domingo que se siente eterno y un domingo que se vuelve casa. Y si sientes que necesitas volver a escucharlo mañana, hazlo, repítelo como se repiten los hábitos que sí valen la pena. Tu mente aprende por repetición, úsalo a tu favor. Suscríbete, deja tu vuelvo a mí en los comentarios. Cuéntame qué te gustaría que tratemos en la próxima parte y quédate cerca, porque lo mejor de este proceso sucede cuando decides no hacerlo sola y te rodeas de una comunidad que quiere lo mismo. Una vida con menos ruido y más presencia, menos persecución y más elección, menos intermitencia y más paz. Gracias por estar, por darte el tiempo, por apostar por un camino que no necesita dramatismos para ser potente. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, cada vez que el impulso aparezca, recuerda lo que ya sabes. No eres tus pensamientos, eres quien decide dónde se quedan y hacia dónde se mueven y hoy, por fin, están aprendiendo a volver a casa contigo. Suscríbete ahora y sigamos construyendo juntos ese lugar.